La penetración económica y geopolítica china en los países en desarrollo ha sido visto con preocupación, sospecha e incluso alarma. Y en este escenario nos preguntamos cuáles son las relaciones e interacciones dinámicas que se están tejiendo entre la economía popular regional y la China. Muy buenas noches a todos, a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. Hoy empezamos nuestro último programa de esta temporada del podcast Compartiendo Conocimiento. El día de hoy tenemos la presencia de Tania Jiménez. Ella es socióloga, egresada de la UMSA. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en estudios transfronterizos en la Universidad Arturo Prat de Chile. Sus áreas de investigación son economías populares, transformaciones urbanos rurales y estudios de fenómenos de frontera y temas transfronterizos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto estar en esta serie de Spotify, de podcast para Spotify y YouTube, para hablar temas que están ahorita en vigencia, que están en- entrando en el debate y no, pues un gusto. Bueno, el tema que revisaremos el día de hoy es las rutas de la seda sudamericanas, el rol de China en las economías populares regionales. Tania, cuéntanos por favor qué fue lo que les motivó a realizar este estudio. Bueno, este estudio es parte de una convocatoria que ha lanzado el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la OMSA y es parte de las líneas de investigación, ¿no? Que lanza cada año este instituto, que por un lado lanza líneas de investigación que son temas de boga que están en el debate y a la par lanza un proceso formativo para estudiantes, ¿no? En este sentido, yo me inmiscuí a este tema porque estaba en mi último año de la U haciendo mi tesis con temas relacionados a lo que son las economías populares y bueno, las motivaciones de las que yo creo que surge este tema es, en primer lugar, es que Nico ya venía trabajando estos temas de economías populares en Bolivia desde hace ya como 10 años más o menos, ¿no? Ha sacado textos como La otra cara del mercado, ha sacado textos como Hacer plata sin plata y de una pata en la chacra, otra en el mercado, ¿no? Que son temas o investigaciones que van mostrando un poquito cómo se van entrelazando las economías populares en Bolivia con el capitalismo global, ¿no? Por un lado está la continuidad de ese tipo de estudios y por otro lado está que yo venía investigando o vengo investigando desde mi tesis de licenciatura lo que son los circuitos comerciales transfronterizos y la incidencia en los espacios locales, cómo estos fenómenos globales inciden en la vida cotidiana de las personas, de diferentes espacios, tanto rurales, urbanos, ¿no? Y yo lo venía investigando esto desde lo que son el fenómeno de los autos chutos, su incidencia en el espacio fronterizo, en la vida cotidiana en los yungas. Eh, También venía estudiando cómo, cómo las mujeres hacen la apropiación del territorio, del espacio, de la circulación de mercancía eh, en la vinculación urbano-rural, ¿no? Entonces, en este encuentro como que de ideas, teníamos como que puntos en diálogo desde diferentes espacios que vamos investigando, ¿no? Y Y la otra motivación, creo yo, está vinculada a que en estos últimos años mucho se ha estigmatizado el rol de China en los procesos de desarrollo de los países. Generalmente cuando se habla de China, se habla de el producto chino, por ejemplo, de mala calidad, malo, el producto chino que viene a quitar empleo
a los países en los que incursionan estos productos. China como el gran depredador, ¿no? Cosas que si se estudian desde un solo enfoque, desde un solo lado, llegan a ser un tanto ciertas, pero hay cosas más, ¿no? Hay otras cosas más que están dentro de esta economía, de esta interrelación con China, que son temas interesantes de analizar, de comprender, para intentar entender cómo es que, a pesar de estar frente a un gran monstruo industrial, comercial, como el que es China, aún nuestra economía no ha sido totalmente absorbida, ¿no? Entonces, como que ese encuentro entre las ideas que ha venido trabajando Nico, las que yo he empezado a explorar y esta suerte de ideas o estigmatizaciones o prenociones que se tejen alrededor de China son como que las que nos ha incitado a investigar o nos ha impulsado a investigar, ¿no? Esta temática, ¿no? Para ver qué más allá hay de las estigmatizaciones, porque sobre China y sobre la relación con Latinoamérica se habló bastante, ¿no? Bastante desde la economía clásica, ¿no? Pero, ¿qué más se puede decir, no? ¿Qué más se puede decir además de esto, no? Se ha hablado mucho desde arriba, mucho desde la economía clásica, entonces era como que ya veremos otras cosas que también ofrece China, que también nos está mostrando China, y pondremos en tensión estas dos miradas, ¿no? Esa es como que la motivación que hemos tenido. Uh-huh. Muy bien, entonces, en este sentido, em, de poder lograr, ¿no? Esa relación entre ambas partes y lograr explorar también un poco más de esta temática, pues, ¿qué metodología siguieron en el estudio? Ya, la metodología que seguimos es predominantemente cualitativa, ¿no? Se basa el estudio en una serie de entrevistas, etnografía, multisituada y multiescalar. Y básicamente lo que se ha hecho en la metodología es eh, una revisión, primero, una revisión bibliográfica sobre lo que se ha hablado sobre esta temática, también sobre los enfoques teóricos que hay sobre este tipo de economías y para posteriormente hacer una identificación de actores claves, ¿no? Esta identificación ya venía desde antes, ¿no? Como que estos temas ya han sido trabajados desde comerciantes, grandes comerciantes como, no sé, comerciantes del Eloy Salmón, también desde pequeños comerciantes que están asentados en la ciudad, en las calles, pero que también pertenecen a este tipo de economía. Se ha trabajado con transportistas, con importadores, con transporte de carga pesada, con transportistas que trabajan con carga pesada, eh, con vendedores asentados en el alto también, ¿no? Así como ha sido un mapeo de actores populares, lo llamamos nosotros, que son toda esta gama de comerciantes grandes y pequeños, también comerciantes de intermediación, que serían estos que se mueven entre el espectro rural y urbano, y a la vez hemos intentado ver las cosas que van conectando el comercio o los factores que van conectando el comercio, que serían el transporte, tanto de carga terrestre como marítima, eh, por un lado, y estos consorcios o personajes que hacen esta intermediación, que serían personas que viven entre China y Bolivia, que son más bolivianos que chinos, pero que viven entre los dos espacios, ¿no? Y ha estado apoyada predominantemente, como decía, en entrevistas,
formales, semiestructuradas en algún caso, con algunos temáticos que queríamos explorar, y en muchos casos con entrevistas informales, charlas que íbamos teniendo con nuestros interlocutores, ¿no? Eh, También algo que nos parece importante de la metodología resaltarla es que si bien esta investigación tiene su núcleo en Bolivia, eh, esta investigación ha sido sostenida por un grupo de estudio que se tiene en la que participan investigadores de diferentes países de Sudamérica que están investigando igual la incidencia de China en los mercados locales de sus países o que han investigado de alguna manera las economías populares en los mercados, en las ferias de sus países, ¿no? Entonces, ha habido dentro de la metodología un trabajo conjunto que estaba centrado en mucho diálogo a partir del trabajo que teníamos con este grupo de estudio, ¿no? Y, y la metodología ha sido esa, ¿no? Metodología cualitativa, bastante trabajo de campo basado en entrevistas formales, informales, en charlas, basada en revisión bibliográfica, en etnografía multisituada y sobre todo en el debate dentro de este grupo de estudio que se maneja a nivel sudamericano, ¿no? Esa ha sido la metodología que hemos utilizado para este estudio. Muy bien, entonces bueno, ha sido un proceso bastante riguroso que han llevado a cabo, ¿no? Pero y esto ha generado también unos hallazgos, entonces, si de repente podemos hablar ahora de los hallazgos que han encontrado en la investigación. Ya, bueno, hay que empezar diciendo que esta investigación, que las rutas de la seda sudamericana, se sitúa en dos espacios. Hemos intentado investigar lo que es la incidencia de o la penetración china en tanto en los mercados de la Tumusla como en los mercados de Brás en Brasil y a partir de estos dos mercados hemos ido haciendo una subida o un enfoque multiescalar al fenómeno hasta llegar a espacios como China, como áreas rurales de China, Fujian, Zhejiang, Guangdong, ¿no? Y eso creo que es un primer punto de partida para entender los hallazgos, eh, ¿no? Y también explicar que ha intentado ver la penetración económica y geopolítica de China en los países en desarrollo, ¿no? Ya les decía que esta penetración generalmente se ve con mucha sospecha, con precaución, con alarma de parte de las instituciones, de parte de los estados, porque por un lado se ve que el modelo económico chino eh, está establecido a partir de lo que sería este consenso de Beijing, que es una dinámica neoliberal que arrasa los mercados, que se mete en todos los países, pero países incluso con, entre comillas, bajo consumo, ¿no? A diferencia del consenso de Washington que establece empresas en países específicos, empresas distribuidoras, ¿no? Es un modelo más desde arriba que está establecida a partir de estas grandes empresas subsidiarias, grandes empresas de distribución, a diferencia del consenso de Beijing, que es un trabajo así como que de hormiguita para penetrar todo de manera capilar a diferentes mercados, ¿no? Entonces, uno de los primeros, como que, no sé si hallazgos, pero desde la revisión bibliográfica ya se ha venido viendo, es que la incursión en los mercados de Sudamérica o de países en desarrollo eh, de China es una incursión micro, ¿no? Tiene dos maneras de trabajar, es una incursión macro y micro. En la incursión micro está muy anclada en esta penetración a partir de actores populares, a partir de personas, ¿no? De empresas,
Eh, ¿No? Es como que una de las particularidades que tiene China en la penetración de los mercados, eh, atacar, ¿no? O introducirse o inmiscuirse en los mercados a partir de grandes empresas y a partir de pequeñas empresas o personas, ¿no? Es como que esta idea rompe con los esquemas clásicos de la economía donde generalmente las grandes empresas penetran a partir de establecer grandes distribuidores, ¿no? Esa es como que una idea principal que se ha ido manejando y que se ha ido comprobando, ¿no? A lo largo de la investigación. Eh, Otra de las, como que, eh, otro como de los hallazgos que ha tenido esta investigación es que existe dentro de las territorialidades locales procesos globales. Una reconfiguración del comercio popular, tanto en los mercados de Brás como en los mercados de la Tumusla, que responde a un patrón de galerificación, de ferinización, ¿no? En el mercado de Brás y en el mercado de la Tumusla, que es un fenómeno que responde a esta penetración como de productos desde diferentes partes del mundo, pero sobre todo desde China, como el acceso es tan no fácil, pero tan viable, amigable con China, mucha gente puede acceder a traer productos de China sin necesidad de tener grandes capitales o de traer contenedores gigantes. Lo que ha generado es que más gente también pueda dedicarse, ¿no? Al comercio, por un lado, y esto ha generado que el comercio no sea un comercio centrado, sino un comercio disperso, manejado por esta dinámica de la gamificación o ferinización, ¿no? Que vuelve, el comercio está en diferentes partes, en diferentes espacios, como bien puede estar en la Tumusla, este comercio de la Tumusla se puede anclar o se puede expandir hasta los Yungas, o hasta regiones del altiplano, o hasta ciudades fronterizas con Beni, este tipo de dinámicas, ¿no? Que permite, ¿no? Mostrar lo que es esta incursión de China, ¿no? El poder dar más acceso al comercio a diferentes personas, ¿no? A poder trabajar el comercio. Claro, aquí hay muchas críticas porque estamos hablando de una precarización laboral, pero también son respuestas que la misma gente encuentra para poder darse condiciones de vida, ¿no? En un país como Bolivia, en el que no tenemos una empresa formal, en la que nuestras formas de económicas y de económicas sobre todo son diferentes, ¿no? Entonces es como este ingreso de China ha podido mostrar que las territorialidades locales están envueltas en procesos globales, ¿no? Por un lado, eh, también, ¿no? Nos muestra que frente a este proceso de territorialidades locales y procesos globales, tanto en Brás, sobre todo en Brás, y un poco más, un poco menos en la Tumusla, se ha creado como polos comerciales que hacen como que frente a, a esta impronta, a este ingreso de China a las economías sudamericanas. ¿A qué me refiero con esto? A que en, por un lado, la penetración de China no, o sea, nosotros, tanto en Bolivia, sobre todo, no recibimos la penetración de China de manera pasiva. No es que nos llegan productos, nos llegan diferentes productos y nosotros los metemos al mercado de golpe y sin pensar o sin cuidar nuestro mercado, ¿no? De hecho, tenemos maneras muy creativas de, de hacer frente a esta penetración china y uno de los como que descubrimientos que hemos tenido dentro de esta investigación ha sido que tenemos ciertos espacios de resistencia a esta producción china y uno está asentado sobre todo en el polo textil, ¿no?
En el caso de Brasil, si bien hay bastante penetración china en diferentes espacios del mercado, como son los electrodomésticos, los automóviles, cosas tecnológicas, hay un espacio en el que combaten esta penetración china y es en el espacio textil, ¿no? Y se han creado, y en el caso de Bolivia también es un espacio, el espacio textil, ¿no? En el caso de Brasil se puede ver que se combate esta penetración de China a través de la producción de ropa, ¿no? Porque por un lado está que en Brasil se produce bastante ropa a partir de lo que es el fast fashion. Entonces la moda va cambiando, lo que hoy es moda en Brasil, para la siguiente semana ya no. Esta polerita que ahorita está de moda, para la siguiente semana ya no va a estar de moda, en 15 días ya no va a estar de moda, ¿no? Entonces, van produciendo ropa de manera tan acelerada, esto que se llama el fast fashion, de manera tan acelerada que no permite, por ejemplo, a China que penetre en ese mercado. ¿Por qué? Porque traer productos de China por lo menos te tarda 45 días, 2 meses, hasta que llegue a Sudamérica. Entonces, ese es un espacio en el que no puede competir China con lo que es las economías populares, ¿no? Es como que esta resistencia, ¿no? No es como que somos tan pasivos. En el caso de la Tumusla, hay formas creativas de competir que también se han centrado a partir de lo textil y es interesante porque igual es la misma lógica. La moda es tan cambiante, tan rápida, que, por ejemplo, habían algunos comentarios de algunos importadores que hace años habían traído como medio container de poleras del Bolívar y del Tigre y ya no podían venderlas porque a los 2 meses o al siguiente apertura del campeonato, las poleras ya habían cambiado de modelo, entonces estas ya quedaban como que obsoletas, ¿no? Entonces, ahí los comerciantes bolivianos, sobre todo en esta área textil, lo que han empezado es a incursionar en fabricación de productos específicos, como introducirse a la producción de deportivos. Cada institución, cada empresa, diferentes campeonatos de fútbol tienen un logo, unos colores, o sea, es bien característico de Bolivia que si tú perteneces a algún espacio, crearte tu polera y tu deportivo, ¿no? Específico, con tus colores, con tus logos, con tu nombre, ¿no? Entonces, un espacio de resistencia, digamos, a la penetración china también ha sido esto, ¿no? Intentar buscar, tanto en Brasil como en Bolivia, los espacios donde China no puede penetrar a nuestra economía. Y estos espacios son lo textil, crear polos textiles, ¿no? En donde se ve bastante heterogeneidad, en donde también manejamos diferentes espacios, ¿no? Diferentes redes que pueden llegar hasta Perú, hasta Argentina, ¿no? De importación de ropa. Es como que un espacio que aún no ha penetrado China y también es un espacio de resistencia que hemos ido mostrando. Y es como un límite a la penetración china, ¿no? Eh, hay, y otro descubrimiento que hemos tenido en Sao Paulo, la penetración china, sobre todo está a partir de lo que sería el control de la importación y la expansión de los emprendedores migrantes chinos. En Brasil hay mucho importador chino que vincula, digamos, el mercado de Brasil con China. Ellos son los que se encargan de la importación de productos, de los que se encargan de repartir el producto en China. Y hay mucha penetración de migrante, ¿no? Que se organizan alrededor de China. Hay enclaves étnicos chinos, ¿no? Hay zonas y galerías de, de familias de China que se han dedicado a la importación de los productos, al acomodo de los productos, al comercio de los productos, ¿no?
es como que una penetración más fuerte que se siente en Brasil en este sentido, porque han logrado crear un enclave étnico, ¿no? En el caso de Bolivia, hay pocos emprendedores chinos, hay mucho comercio chino, hay mucho producto chino, pero hay pocos emprendedores, lo que muestra que en el caso de Bolivia hay una suerte de fortaleza organizativa de nuestros sectores populares que se organizan en sindicatos, que se organizan mediante la fiesta, mediante relaciones de compadrazgo y diferentes tipos de relaciones que ha fortalecido como que los círculos de comercio y no han permitido ingresar a emprendedores chinos en estos espacios, ¿no? Eh, Les pongo un ejemplo, no me equivoco, hace como 6 años, en el espacio de la Tumusla había un emprendedor chino que iba a traer electrodomésticos y electrodomésticos, televisores, celulares, estaba abriendo una galería grandísima en la Tumusla, en pleno centro de la Tumusla, y, perdón, en pleno centro de la Eloy Salmón, y lo que pasa es que los comerciantes del espacio le prohibieron al dueño de la galería alquilar esa galería para un emprendedor chino, porque les parecía una competencia desleal, ¿no? Y esto es interesante porque estas organizaciones, estos sindicatos, no son dueños de la casa, pero inciden en las decisiones que toma el dueño de la casa porque afecta a su economía. Entonces, el tipo de resistencia a esta migración china, a estos emprendedores chinos, en el caso de Bolivia, está mediada por estas condiciones políticas de compadrazgo, por estas condiciones que van a marcar el ritmo al que se mueve China en nuestros mercados, ¿no? Claro, puedes traer tus productos, puedes traer tus productos, pero nosotros nos encargamos de repartirlos, nosotros nos encargamos de generar empleo para nuestra gente, ¿no? Este es en el caso específico del comercio, ¿no? Es como, en Bolivia es como que es aún menos pasiva que en Brasil, ¿no? Esta penetración desde los sectores populares. Y se reparten espacios, evidentemente, ¿no? Claro, si vemos la penetración china a nivel Estado, podemos ver que, por ejemplo, para hacer carreteras, eh, hay, se contrata empresas chinas y estas empresas chinas contratan también eh, personas chinas para trabajar las carreteras, ¿no? Ahí es como que una penetración súper fuerte, pero en el caso de las economías populares es, bueno, recibo tus productos, pero yo me encargo de repartirlos. Y aquí es aún más interesante en el caso de Bolivia porque no solo recibo tus productos, sino yo me voy a volver el emprendedor que va a ir hasta China, voy a ir hasta China a buscar los productos que quiero para importarlos yo mismo, para traerlos yo mismo hasta Bolivia y, eh, y voy a negociar qué tipo de productos voy a traer y con qué características. Habían emprendimientos interesantes o importación de productos interesantes como la adecuación de lavadoras para lavar verduras o como, no sé, sí, para lavar verduras, que era una solicitud que había hecho una comerciante para poder introducir estas lavadoras en áreas rurales donde producían verduras y las sacaban al mercado. O el caso de la creación de autos eh, con marcas bolivianas, como había un importador cochabambino que se fue hasta China a traer autos y les decía, bueno, quiero que el auto tenga este relieve porque los caminos de Bolivia son muy accidentados, una gran parte no está asfaltada, sobre todo en la interconexión urbano-rural. Entonces, quiero que tenga estas características y el auto se va a llamar Cusi, ¿no? Que es una palabra aymara, ¿no? Quechua, perdón. Entonces, es como que este juego entre negociar, por un lado,
negociar con China y decir, yo voy a poner mis condiciones, voy a poner las maneras en las que voy a trabajar con China, voy a dejar que el producto penetre, que los productos penetren en el mercado, pero bajo mis condiciones, bajo mis lógicas y con las características que yo voy a poner, porque yo conozco, yo controlo, yo sé cómo se mueve el comercio en mi país, ¿no? Eso es lo que hacen los emprendedores chinos. Ahora, de todas estas como condiciones que se ponen, lo que nos parece interesante es que China, a diferencia de otros exportadores u otros países, no pone freno a la importación, sino es capaz de trabajar con pequeños importadores como con grandes importadores, ¿no? Y esto era interesante porque permitía expandir su mercado, ¿no? El hecho ya simple de decir, ya voy a ponerle el nombre a tu producto, digamos, mando a hacer unas zapatillas, ya no van a ser zapatillas, van a ser zapatillas hechas en China, pero van a tener tu nombre, ¿no? Zapatillas Tania, por ejemplo, mis zapatillas con mi marca, con mi logo, pero hechas en China. Esta flexibilidad que tiene China al negociar con los comerciantes populares, sobre todo en el espacio de Bolivia, en Bolivia, es como que una de las cualidades también que tiene China o que ofrece China a las economías populares de Sudamérica, ¿no? Y, y esto está mediado también por tipo de relaciones que establecen. Había muchos comerciantes o emprendedores bolivianos que ya habían viajado a China y que habían empezado a establecer vínculos con los productores y dejaban de ir a grandes ferias como las de Yiwu o las ferias de Canton y empezaban a decir, a ver, si esto llega a esta feria es producido en nuestro espacio y han empezado a incursionar en pequeñas aldeas de China donde producían las cosas que ellos estaban buscando a menor precio, ¿no? Entonces, ahí otro dato interesante nos parecía esta vinculación porque en Bolivia no nos estamos vinculando con Pekín, ¿no? Nos estamos vinculando con eh, ciudades ultramar del sur de China, que serían Guangdong, Fujian, Zhejiang, en donde hay una multiplicidad de aldeas rurales, predominantemente rurales, en las que producen estos productos, ¿no? Eh, esto era súper interesante porque no es, ahí notas aún más que es una vinculación desde abajo, ¿no? Entre productores de áreas rurales de China con comerciantes populares en Bolivia, ¿no? Y esto era súper interesante porque había el caso de productores de maquillajes que contrataban, por ejemplo, un dermatólogo en China, un bioquímico, y producían maquillajes, voy a decirles Mavina, porque no puedo decir el nombre, Mavina, para traerlos a Bolivia, al mercado de Bolivia y Perú, en grandes cantidades, pero que estaban producidos en una pequeña casa en China, ¿no? Entonces, este tipo de particularidades nos parecían interesantes porque me mostraba que hay una suerte de manejo de nuestros comerciantes, de nuestros comerciantes populares, en cómo penetra el mercado chino, los productos chinos a los mercados bolivianos, ¿no? Y esto era súper diferente en el caso de Brasil, donde ya se habían establecido estos enclaves étnicos de zonas de chinos, galerías de chinos, ¿no? Que controlaban el mercado de ciertos productos, ¿no? Y eso es como que algo súper importante, ¿no? Y esto que nos muestra, por un lado, que China tiene una accesibilidad, adaptabilidad y diversidad de mercancías, o sea, que permite a los comerciantes locales expandirse, poner condiciones, ha hecho una multiplicación de rutas, no ya las rutas no son las rutas clásicas, China a Santiago, China a Lima, sino es como que voy a ver a qué otros espacios puedo llegar, que no son los mercados comunes a los que se ha intentado ingresar, ¿no? Como los ingresos que hacen
los emprendedores estadounidenses, ¿no? Eh, el impacto de China en la producción local ha estado sobre todo vinculada a la repartición de rubros, ¿no? Dentro del mercado. Esto de decir, este rubro textil se queda para los emprendedores bolivianos y estos otros rubros en los que no producimos, como es el espacio, el espectro tecnológico de automóviles, lavadoras, no sé, bueno, eso ya le corresponde a China. Ha habido una repartición de rubros y del mercado, ¿no? Entre mercancías locales y mercancías chinas. Eh, Otros ámbitos en los que ha impactado China en la producción local está vinculada a esta variable del precio y la calidad en relación a las mercancías chinas. ¿No? ¿A qué me refiero? Que de China los emprendedores populares han visto que hay una relación precio-calidad que es no más valorable, ¿no? Poder traer copias o réplicas de zapatillas, no sé, Nike, Reebok, a unos precios relativamente bajos, es algo importante para nuestra economía porque permite que estos zapatos puedan ser vendidos. No es una calidad baja, pero es una calidad buena nomás, ¿no? Como ellos dicen, y que están que les permite introducirse al mercado, ¿no? También hay esta incursión de las copias, los productos adaptados al consumo local también son importantes, como les decía, esta lavadora para zanahorias o estos autos elevados para transitar en las carreteras de nuestra amada Bolivia, ¿no? O son como que algunos de los impactos que ha tenido esta producción, ¿no? Y otro impacto que ha tenido la economía china en estos mercados ha sido que ha conformado nuevos mercados, ¿no? Al tener tanta producción, perdón, al recibir tanta mercancía china, ha impulsado también que se generen o se conformen nuevos mercados, ¿no? Ya no solo estamos hablando de mercados centralizados, ¿no? También hay mercados más periféricos, que serían como estos mercados que van a recoger los productos a la Alto, a la Palenque o a la Uyustus o a o sea, a diferentes espacios donde llega estos productos chinos y han empezado a buscar otras rutas, espacios rurales, llegar a ferias comunales, ¿no? Ha conformado nuevos mercados. Eh, y, eh, y esta idea ha generado también de enfrentar lo chino recurriendo a China, ¿no? Esta es una de las ideas que más me gusta porque eh, era súper interesante cómo estos emprendimientos textiles, en el caso de Bolivia y Brasil, recurrían a China para enfrentar a China. ¿A qué me refiero con esto? A que estos emprendedores, por ejemplo, los de los deportivos La Paz, en el caso de La Paz, lo que hacían eran cada vez tecnologizar más producción, es decir, han entrado a esta etapa del sublimado. Entonces, en Bolivia no producimos máquinas sublimadoras, ¿no? Entonces han dicho, ya bueno, tengo mi compadre que va a China, entonces le voy a decir que me lo traiga estas máquinas para ya yo poder producir poleras con eh, diferentes modelos de manera más rápida, traer máquinas también de coser de China para poder yo preservar mi mercado local, ¿no? O traer telas de China en el Gran Poder, que ya está cerca también, es bien interesante cómo traen telas con diferentes logos, con diferentes modelos, diseños, que después son puestos en el mercado y producidos, y producen ropa, y producen polleras, y producen eh, diferentes prendas de vestir para la entrada que están hechas en base a tela china, en base a máquinas chinas, en base a diferente tecnología china, pero que estamos produciendo en Bolivia. Entonces, esta idea de enfrentar lo chino recurriendo a China es como que una de las ideas que más saltaba en la investigación, ¿no? Y es como que muestra también que no
recibimos las cosas de manera pasiva, nos repartimos el mercado y nos formamos nuevos mercados, sobreponemos la producción y el comercio en estos espacios, ¿no? Y bueno, em, y también veía, He perdido tu conexión, Tania. Se ha congelado la imagen. hola, hola, Ahora sí, a ver. Sí, ahora ya, sí, ya se ha recuperado. ya, bueno, voy a volver a empezar. Y también veíamos, ¿no? Que esta multiplicidad de particularidades que tenemos, ¿no? Al vincularnos con China, eh, responde, ¿no? A cierto tipo de vínculos que hemos ido tejiendo históricamente con China, ¿no? Que empiezan en los años 70, pero que se han ido consolidando en estos últimos años, ¿no? Y me refiero a estos vínculos que han tejido estos sectores populares con emprendedores chinos. Habían historias bien bonitas de emprendedores populares que se iban hasta Iquique en los años 70 y veían a un pequeño emprendedor chino que venía de una de estas regiones de Fujian, Sellano, Guangdong, que son regiones predominantemente rurales, y se encontraban en Iquique y eran dos emprendedores, un chino y un boliviano, y les decían, bueno, necesito este tipo de telas, y el chino le decía, bueno, en 2 meses nos vemos, vamos a traer estas telas y hacemos este contacto. Desde los años 70, estas relaciones se han ido consolidando más. Por un lado, se han empezado a hacer compadres, algunos se han empezado a hacer amigos de su emprendedor, ¿no? Y lo que permitía este tipo de relaciones más personales, más de compadres, ¿no? Era, por ejemplo, decir, bueno, a ver, compadre, ya que estás en China, necesito que me mandes esta tela. eh, y el compadre de chino decía, sí, te la mando y no te la cobro hasta que puedas pagarme en unos 6 meses, un año será, ¿no? Y eh, y ves cómo se van tejiendo estas complicidades entre estos sectores, ¿no? Eh, también el poder decir, a ver, compadre, me estás enviando eh, estas telas o o estos productos tecnológicos, estos celulares, con un precio un poquito elevado, de repente me lo puedes poner en la factura, que vale un poquito menos, para que yo pague menos impuestos y después ya arreglamos, ¿no? Entonces, este tipo de, de complicidades que se tejen son parte también de esta correspondencia, de crear vínculos con China. O había otra historia súper interesante, algunas historias de decir, el compadre chino le decía a su compadre boliviano, a ver, bueno, gracias a vos he crecido, entonces cada Navidad enviarles regalos, ¿no? El compadre chino enviar regalos a sus vínculos en Bolivia y decirles, bueno, por vos he podido crecer, entonces enviarles regalos, diferentes tipos de regalos, o decirle, instala a tus hijos acá en China para que puedan trabajar en mi empresa, ¿no? Porque estas empresas también ya han crecido, ¿no? Y pueden trabajar aquí en mi empresa, yo me voy a hacer cargo de su educación, de su manutención, ¿no? Entonces los vínculos cada vez se han ido haciendo más sólidos y más extensos, ¿no? Al haber este encuentro de emprendedores bolivianos y emprendedores chinos que tienen características similares, no iguales, pero similares al pertenecer a espacios populares o sectores populares, tanto de China como de Bolivia, se han entretejido relaciones súper interesantes, ¿no? Claro, acá la llamamos compadrazgo, allá uno de nuestros interlocutores nos decía Miyaufu.
mi gran interlocutor chino, ¿no? El que me va a abrir el mercado chino. Esto permitía también a los comerciantes, o permite a los comerciantes que puedan, por ejemplo, había una comerciante, necesito 5.000 medallas del Evo, con la cara del Evo, para los Juegos Plurinacionales. Entonces, le llama al compadre en China y le dice, puedes traerme estas 5.000 medallas o mandarme, y el otro le dice, sí, no te preocupes, ¿no? Entonces los negocios se han ido entrelazando en estas complicidades de manera muy interesante, ¿no? Algo que es bien difícil hacer con otros tipos de productores, ¿no? Sobre todo europeos o productores estadounidenses, ¿no? Nunca vas a encontrar que estos emprendedores se hayan visto con el dueño de la empresa, con el jefe de la empresa, ¿no? Y por último, eh, hemos visto que los estados y las economías populares globales, sobre todo en esta vinculación China-Sudamérica, ¿no? En estos mercados como de Brasil a Tumurla, eh, muestran esta idea de una mano dura y una mano débil, ¿no? Eh, eh, en el caso de en el caso de emprendimientos populares que se vinculan con China, hay como una suerte de poquito más fuerte, ¿no? Del Estado de Brasil, ¿no? Dándole lugar a estos enclaves étnicos, abriendo el mercado a China, el control de las rutas también dentro de Brasil, ¿no? A partir de estos enclaves étnicos chinos, en el caso y también sancionando a los que producen, ¿no? En el caso de Bolivia, eh, es una mano mmm, que muestra la omnipresencia del Estado, o sea, que no está ahí, que más bien se hacen cargo las organizaciones populares en Bolivia, y que China más bien penetra a este mercado entre la displicencia del Estado, entre la informalidad, ¿no? Que son como que formas de hacer política o de ser en el caso de Bolivia, ¿no? Eh, y bueno, lo que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría mostrar, digamos, a partir de esta investigación, es cómo, aunque con diferentes matices o con diferentes excepciones, eh, la introducción de China en los mercados populares tanto de Bolivia como de Brasil no es una penetración eh, pasiva, más bien es una penetración que se encuentra con formas muy creativas de enfrentar esta penetración, como repartirse los mercados, como decir aquí entras, aquí no entras, ¿no? Y nos gustaría mostrar también que hay una tensión, digamos, entre las ideas que se maneja de China, de por qué ha penetrado tanto a nuestros mercados, claro, porque tiene esta flexibilidad, ¿no? De decir, voy a poner tu nombre a este auto, no puede ser fabricado en China, pero si tú quieres que tenga tu nombre, va a tener tu nombre. Voy a llegar a mercados que antes no se llegaban, como mercados de Sudamérica, mercados de Bolivia, ¿no? Entonces, estas como que entender estos fenómenos tan chiquitos, estos fenómenos también de flexibilidad, ¿no? De poner el nombre, de crear copias, es como que lo que nos está dando pistas de por qué hay tanta penetración de China en los mercados locales. Pero también nos está dando pistas de las resistencias o las formas creativas de las personas de enfrentar esta penetración. No es yo me quedaría con esta idea de enfrentar lo chino acudiendo a China, porque es como que lo que están haciendo los sectores populares para apropiarse, por un lado, de la producción china, pero también poner los saltos a la producción china, mantener el control territorial de las cadenas de distribución de estos productos, ¿no? Y esto nos parece como que
uno de las grandes, como que de los, no grandes descubrimientos, pero de los grandes aportes que hace nuestra investigación, ¿no? Mostrar que no hay como una manera de ver la penetración de estos productos chinos o de esta producción china a Sudamérica, sino ver qué también implica esa producción, implica para, en muchos casos empleo para nuestros mismos, para nuestra misma población, claro, un empleo precarizado en muchos casos, pero no hay que olvidar el indicador de que en Bolivia somos 80% informales, ¿no? Incluso más, es el último indicador que he visto, el 80. Entonces, ¿de dónde y cómo generamos nuestras fuentes de ingresos, ¿no? Y eh, por ahí va como que las cosas que se han ido viendo en esta investigación, ¿no? Muy bien, entonces con esta amplitud de los resultados, pues, ¿qué desafíos pudieron encontrar, ¿no? A partir de estos resultados que nos presentan. Mm, bueno, creo que hay que seguir investigando sobre las rutas y los flujos de esta penetración china, porque veíamos que había una diferencia, digamos, entre el tipo de productos, ¿no? Claro, estamos hablando de productos textiles y productos tecnológicos que se manejan que no necesitan tanta especialización en su producción en China, ¿no? Es como hay pequeñas aldeas que van a poder producir estos USBs, estos celulares, estos zapatos o estas cosas más pequeñas o textiles, o van a poder producirlas desde un espacio relativamente pequeño, necesitan mucho menos especialización, ¿no? Sin embargo, en la investigación nos dábamos cuenta que hay otro tipo de penetración que necesita especialización y a la que no, definitivamente no se le ha hecho frente en casi en ningún espacio de Sudamérica, que es como la penetración de cosas tecnológicas o automotores, ¿no? Si tú revisas los datos de automotores o importación de vehículos, en Bolivia se ha disparado exponencialmente, en países, en otro tipo en México igual, en Argentina también, se ha disparado exponencialmente, ¿no? Es como que un espacio en el que no se ha hecho investigación, o sea, otro tipo de productos que necesitan más especialización, como este de los vehículos, y que sí no tiene competencia, porque en Bolivia ni siquiera hay industria automotora, ¿no? Entonces es como que ahí hay como que otro espacio para investigar productos de más alta especialización. Nosotros nos hemos focalizado en productos que necesitan menos especialización y es por ahí que me parece que también hay como una beta de investigación. Creo que también es importante impulsar estas investigaciones para comprender nuestra realidad. Eh, Hay esta idea del neoliberalismo por abajo, que es la globalización desde abajo, que explican de manera muy interesante todos los fenómenos que a nosotros nos parecen, ¿no? Por Dios, ¿por qué vivo en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué en Latinoamérica no hay orden? ¿Por qué todo es informal? O sea, no, esta suerte de renegar de nuestra realidad muchas veces pone freno a nuestra nuestra a estas formas de entender nuestra realidad, ¿no? Siempre estamos entendiendo nuestra realidad desde las lecturas más occidentales, más desde la gran empresa, cuando tenemos una beta gigantesca de investigación que está explicada desde estos sectores populares, desde estas iniciativas desde abajo, ¿no?
y que se está debatiendo bastante en Sudamérica, ¿no? Esto del neoliberalismo de este abajo, la globalización de este abajo, la mundialización de este abajo, esta mirada interseccional, esta mirada decolonial de los fenómenos que nos hacen entendernos más que como los disruptores, más que como los que no hacen caso, nos permiten entendernos desde nuestras prácticas, desde nuestras formas de entender la economía, ¿no? Y que son cosas que muy pocos estudiamos, ¿no? Pero que sí son fenómenos que son necesarios de estudiar porque no vas a poder estudiar una economía sin entender que nuestra economía es predominantemente informal, ¿no? No vas a poder salir de ese tipo de estudios, ¿no? Va a ser bien difícil. Entonces, creo que uno de los retos que también deja la investigación es empezar a entender nuestros fenómenos, nuestras formas económicas, nuestras formas de relacionamiento, nuestras formas sociales a partir de nuestras teorías, de nuestras vivencias, como que no creerle tanto a la economía clásica, no creerle tanto a la política clásica, porque evidentemente hay otras formas de hacer economía. Esto no quiere decir que me voy a sacar de la economía clásica, me voy a sacar de la, de la política clásica, sino quiere decir que voy a ver esta tensión y por qué hay esta tensión, ¿no? Entenderlo en la amplitud del fenómeno, ¿no? Eh, em, Creo que es algo que se está haciendo cada vez más en el caso de Bolivia y en el caso de Sudamérica, estos enfoques y estas miradas. Eh, y es como que eso, ¿no? Y también otro como que reto que deja la investigación es soltar un poquito o desafío que deja esta investigación es soltar un poco las formas clásicas de hacer investigación. ¿No? Me planteo un problema, me planteo una metodología, eh, y me planteo de manera procesual estos procesos. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Sino nos plantea la reflexividad de la ciencia, que es algo que es bien importante, y nos plantea nuevas formas de hacer investigación. Justo a nosotros nos ha tocado hacer esta investigación en pandemia, en 2020, cuando todavía estábamos encerrados, y, y esto de acceder a grupos de debate, grupos que estaban haciendo trabajo de campo en nuestros espacios, nos ha dado como que luces, o hacer entrevistas virtuales, hacer etnografía digital, es como que claro, sientes como esa espinita de, ay, no, que esto es investigación, esto es metodología, y nos preguntábamos constantemente eso, ¿no? Y plantea también un reto, ¿no? Eso, empezar a ver la investigación de la amplitud, ¿no? Desde aprender a buscar otros recursos para hacer investigación, ¿no? Como etnografía digital, reflexionar acerca de la investigación en Bolivia, ¿no? Muchas veces queremos hacer investigación eh, desde el espacio, sobre todo los que tenemos alma de antropólogo, pero somos sociólogos, queremos ir al espacio, estar ahí, ¿no? Pero, pucha, las condiciones de la pandemia te han planteado otras opciones, ¿no? Y es como que los retos, ¿no? Ver a la tecnología también como un espacio para hacer investigación, para generar recursos, ¿no? Y claro, otro reto o desafío que creo que plantea esta investigación es impulsar, mm, meterse en la investigación, ¿no? En Bolivia hay mucha poca investigación, pues, no hay espacios que impulsen la investigación, ¿no? Son muy poquitos, ¿no? Y generalmente si se hace investigación se hace desde los recursos propios, se hace desde, lo haces en tu tesis, en mi caso, y después, pucha, si tienes suerte, consigues un posgrado o alguien que te financie una investigación, pero es con mucha suerte, ¿no? Entonces creo que eh,
Eh, esta investigación también te plantea que, que hay que impulsar, ¿no? Estos espacios, ¿no? No sé si desde el Estado, desde otros espacios, pero hay que impulsarlos, ¿no? Y en temas de investigación te plantea hartísimos temas, la interconexión urbano-rural, esta creación de redes, esta apertura del mercado rural, ¿no? Esta apertura de multilocalidad también te plantea, ¿no? Te plantea este tema de empresas transnacionales populares, ¿no? ¿Qué son las empresas transnacionales populares? Hasta suena raro. Te plantea estas lógicas de parentesco, de casarse con chinos, o sea, ¿qué implica casarse con chinos y por qué nos estamos casando con chinos para introducirnos a qué? Te plantea también cuál es el uso del espacio de frontera, cuál es el uso de los puertos marítimos, eh, por qué en este intercambio comercial se necesitan choferes bolivianos y por qué no podemos trabajar con choferes chilenos, ¿no? O sea, por qué hay este control territorial desde Bolivia en diferentes espacios de esta cadena comercial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante este rol del boliviano en estos espacios, no? Y te plantea una multiplicidad de temas que no han sido investigados, desde rubros a investigar, desde la participación de los bolivianos en estos rubros, desde estrategias para poder acceder al mercado chino, a las familias chinas, y también te plantea esta idea disruptora de no creerte todo lo que te cuentan las estadísticas, todo lo que te cuenta la economía clásica, ¿no? Y yo me quedaría como que con esos desafíos que te plantea esta investigación, ¿no? Muy bien. Bueno, sin duda es una amplitud que se va a ir abriendo, ¿no? A partir de todo esto. Pero ya para ir terminando, pues, ¿qué les, qué les dirías a los oyentes de nuestro podcast, a las personas que están interesadas en esta temática, ¿no? Ah, ya. Bueno, que los que están interesados en el podcast, me parece que es bien importante empezar a leer bastante, bastante sobre este tema de vinculación China-Bolivia, de las economías populares, porque nos está dando patrones para reconocernos. Es bien difícil que alguien diga que no está vinculado al comercio, sobre todo en sectores populares. No, si tú hablas con tu amigo, ah, mi mamá vende esto, ¿ya? No, si tú hablas con tu otro amigo, ah, mi mamá llevaba eso antes, ¿no? Entonces, un buen ejercicio para reconocerse dentro del espacio en el que vivimos, para reconocernos como individuos bolivianos, también es hacer este ejercicio de reconocerse dentro de este sector, si es que pertenece a este sector, claro, y empezar a ver las potencialidades, ¿no? No solo quedarnos en la queja de, ay, no, China nos invade, ay, no, China nos invade, ay, no, pucha, qué macana que somos informales, ¿no? Sino intentar darle una vuelta, un giro a estas ideas y decir, ya, a ver, ¿por qué somos informales? ¿Qué potencialidades tiene esto? ¿Por qué no hemos sentido tanto la inflación en esta época como en otros países? Es también una respuesta que somos súper informales, ¿no? ¿No? Y es como que darle un giro de tornillo a estas ideas y como un poquito empezar a entendernos desde nuestros espacios y empezar a estudiarnos, ¿no? A nosotros, ¿no? Hay mucho esto que siempre hablan en el círculo de estudios del Alto, del profe Pablo, eh, del profe Pablo Mamani, que es bien interesante, que hacía una reflexión hace tiempo. Siempre hemos sido el objeto de investigación del antropólogo del otro lado del mundo, del sociólogo del otro lado, como el objeto de investigación, Bolivia, ¿no? Pero nunca nos hemos intentado investigar a nosotros mismos, ¿no? Y estamos en ese proceso, empezar a investigarnos a nosotros mismos, a nuestros procesos, poniendo esta vigilancia epistemológica que sí es necesaria, pero empezar a investigarnos.
a investigarnos, ¿no? Ese es como que las ideas o lo que yo les diría a los que están escuchando este podcast, porque es importante desarrollar una academia en Bolivia y también desarrollar espacios de investigación o impulsar espacios de investigación o exigir espacios de investigación, ¿no? Cosa que no hay mucho en Bolivia, ¿no? Y me quedaría con eso, Javier. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Tania. Bueno, ha sido una charla bastante extensa, con mucha información. Es realmente un tema que abre igual vetas interesantes para seguir explorando y sobre todo se necesita mucho apoyo, ¿no? Entonces, y también generar esos espacios de investigación a futuro, ¿no? Que puedan eh, servirnos también a nosotros para poder seguir avanzando y seguir conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es un mensaje muy interesante y muy positivo además, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, a la Relid y a los espacios a este espacio que impulsan, ¿no? Es bien bonito saber de espacios que impulsen la difusión de la investigación, porque muchas veces la investigación se queda entre un círculo de académicos, de intelectuales, y en el peor de los casos botada en una biblioteca, ¿no? Entonces es lindo saber que generan estos espacios y gracias por la invitación. Muy bien, y pues con eso terminamos la temporada. Esperamos que haya sido de su agrado y bueno, eh, esperamos también tener un próximo reencuentro aquí en el podcast Compartiendo Conocimiento.